Soy la doctora Mocio del SICA y en esta presentación quiero mostrar unos resultados representativos del trabajo de nuestro grupo en celdas solares orgánicas. Una celda solar orgánica es un dispositivo fotovoltaico basado en una macromolécula biconjugada, electrón donadora y una aceptora, típicamente mezcladas en solución con solvente orgánico y depositadas en una capa muy delgada entre dos electrodos. A diferencia de su contraparte inorgánica, se fabrican con técnicas de menor costo, son ligeras, pueden ser incluso flexibles, característica que les abre aplicación en sectores muy específicos. En nuestro trabajo, el enfoque es estudiar la relación entre estructura y propiedades, siendo el prototipo una prueba de concepto. Aquí seleccionamos 5 copolímeros del tipo donador-aceptor. En las primeras 4 estructuras tenemos la unidad electrón donadora, constituida por los dos arilos, el BDT y el tiofeno, y es la misma, sin embargo se varía el otro arilo aceptor. En esta otra, la unidad aceptora es la misma, el BODIPI, y es alternada con dos electrón donadores en la misma estructura, el carbazol y el BDT. De forma general, las rutas de síntesis involucran reacciones que se dominan en nuestros laboratorios. Se muestra aquí un ejemplo. Las propiedades optoelectrónicas se determinan por técnicas espectroscópicas y voltametría cíclica y se comparan con las simuladas. La organización supramolecular también se analiza mediante STM, FM, rayos X y finalmente se prepara el dispositivo en condiciones de laboratorio en la configuración sencilla de una capa entre dos electrodos y se irradia con un simulador solar. En los resultados podemos apreciar que las propiedades ópticas varían en función del carácter electrónico de los arilos, pero también de la geometría. Por ejemplo, en el caso del copolímero POC2, que presenta un arilo con carácter electrón donador, el 2,5-dihidrocarboxibenzeno, sin embargo, su máximo de absorción es a baja longitud de onda. Eso se debe a que se pierde la coplanaridad. En los demás casos, la transición electrónica se determinó que es de carácter de transferencia de carga y su máximo se acopla muy bien con el máximo de la radiación solar. Además, forman películas de buena calidad morfológica y sus niveles HOMO y LUMO, determinados por voltametría, están bien alineados con los del material aceptor comercial PCBM, con el cual se formaron las celdas teniendo el récord de eficiencia de 2.3% en el copolímero con BODIPI. Es notorio que las eficiencias pueden mejorar al caracterizar y construir las celdas en condiciones controladas, por ejemplo en cuartos limpios. Así, en literatura, a finales del 2024, un grupo de investigadores chinos tuvo su récord actual en 20.8%. Este avance permite dirigir la investigación actual hacia su escalamiento, para el cual hay que enfrentar ciertos retos en donde también estamos trabajando. Sin embargo, es importante mencionar que también ha reportado recientemente que las celdas solares orgánicas tienen una muy alta estabilidad a las radiaciones gamma, lo cual hace de interés para aplicaciones aeroespaciales. En este trabajo se expondrá la primera etapa de un proyecto de tesis de maestría. En esta etapa se está evaluando la fermentación de los gránulos de kéfir de agua utilizando como sustrato alternativo la miel de abeja. A manera de introducción, tenemos que el kéfir de agua es una bebida fermentada a partir de un consorcio microbiano formado por bacterias y levaduras, conocido como gránulos de kéfir de agua o tíbicos. Su producción se logra fermentando una solución de agua con alguna fuente de azúcar. Esto produce ciertas características sensoriales debido a los metabolitos secundarios producidos por los microorganismos, dándole a la bebida un ligero sabor ácido característico y una consistencia carbonatada. Esta bebida ofrece una alternativa fuente de probióticos sin lactosa, en especial para consumidores que evitan el consumo de productos lácteos, ya sea por salud o por la elección de algún régimen alimenticio. En la evaluación de la utilización de sustratos alternativos para la elaboración de kéfir de agua, se ha estudiado la miel de abeja, obteniendo resultados favorables en la fermentación y en las características sensoriales. Comenzamos en esta etapa con la caracterización de la materia prima, la cual fue el piloncillo como fuente de azúcar control y la miel de abeja como fuente de azúcar prueba. Se analizaron sus valores de humedad, cantidad de azúcares totales y proteína soluble. En la elaboración de la bebida fermentada se elaboraron 2 sustratos con las 2 materias primas, preparando unas soluciones al 10% de concentración en peso-volumen de cada una de ellas. Se procedió a esterilizarlas durante 15 minutos para después ser inoculada con los tíbicos. Se colocaron en incubación a 2 temperaturas distintas, que fue a temperatura ambiente, rondando entre los 25 grados y a 37 grados centígrados. Pasando 72 horas de la fermentación, se recuperó la bebida fermentada y se procedió a su caracterización. Se le realizaron mediciones de pH, sólidos solubles totales, azúcares totales y proteína soluble. Como resultado de los análisis, pudimos observar que los valores dados de nuestras materias primas entran dentro de lo descrito por las normas y la literatura, indicándonos la calidad de estas mismas.
Nuestras bebidas fermentadas presentaron valores que nos indican que la fermentación se pudo llevar a cabo con ambos sustratos. En el kefir de miel podemos observar un menor descenso de pH y grados Brix, lo que nos indica que la fermentación se da de una manera más lenta a comparación del kefir en el que se utilizó como sustrato el agua con piloncillo. El crecimiento de biomasa también nos indica que los tíbicos crecen mejor en el sustrato. Sin embargo, en el sustrato con miel de abeja también se observa crecimiento, lo cual es un indicador positivo para nuestro proyecto. En cuanto a las azúcares totales, podemos concluir lo mismo. Este consorcio tiene preferencia por la sacarosa, la cual es el azúcar principal del piloncillo. Por esto prefieren este tipo de sustrato. Sin embargo, la miel de abeja tiene como azúcar principal la glucosa y la fructosa y un contenido de sacarosa muy bajo. Pero los resultados nos muestran que a pesar de esto, la utilización de la miel de abeja como sustrato sigue siendo favorecedora para que se pueda efectuar la fermentación. Los valores de proteína los podemos ver aumentados y esto se puede deber a la liberación de péptidos por la hidrólisis de las proteínas por los tíbicos, aumentando la biodisponibilidad de las fuentes de nitrógeno, siendo estas más detectables por nuestra técnica. En los resultados obtenidos de la cinética podemos observar que los valores de pH y grados Brix disminuyeron a velocidades similares en cuanto a las mezclas con la misma concentración, lo que nos indica que no hay variación en cuanto a las fermentaciones, dándonos esto una pauta para elegir las condiciones y concentraciones más favorables en cuanto a la optimización de nuestro sistema, ya que puede producirse esta fermentación a temperatura ambiente sin la necesidad de la utilización de algún equipo extra como lo es la incubadora para poderla llevar a cabo. Y los sólidos solubles totales relacionados a la cantidad de azúcar nos indican que podemos elegir la concentración más baja en la cual se da un gasto menor de la materia prima. Hola, ¿qué tal? Pues este tema de investigaciones tiene como nombre Cambios y tendencias de la precipitación en el área metropolitana de Guadalajara, su servidora Almadelia Ortiz Bañuelos y mis compañeros colaboradores que se muestran en este documento. Decidimos estudiar este trabajo porque es importante estudiar las precipitaciones en el área metropolitana de Guadalajara, es decir, en las zonas urbanas. Esto debido a que producen inundaciones y estas inundaciones pues se suelen presentar debido al cambio de suelo que se ha hecho, la impermeabilización del suelo causada por el asfalto, las pendientes en las vialidades y la deficiente planeación urbana y pues generan estas inundaciones. Y bueno, para poder hacer este estudio utilizamos datos de ERA 5 y también los datos de las estaciones meteorológicas para poder validar que los datos de ERA 5 y utilizamos las estaciones de Conagua, del Servicio Meteorológico Nacional y también del IAM, que son las que se encuentran marcadas con estos puntos rojos y amarillos en este mapa. Y bueno, pues una vez que comparamos los datos de ERA 5 y los datos de las estaciones que se muestran en esta imagen, observamos que no es mucha la diferencia para los municipios como Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá. Para los demás municipios que se encuentran en las orillas, observamos que sí había el modelo, el reanálisis subestimaba la precipitación, por lo que en este trabajo nos enfocamos nada más en los municipios centrales, que es Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá, que es donde los datos tienen menos dispersión, como podemos observarlo en esta gráfica, son muy similares. Y bueno, en base a eso realizamos estadística, calculamos el promedio, la climatología, desde 1950 hasta 1980 en esta imagen y la climatología de 1981 hasta el 2022 y observamos que hay un aumento en la precipitación en el área metropolitana de Guadalajara cerca de entre 100 y 200 milímetros, que es lo que se registra como mayor la precipitación en estas últimas décadas. Esta es la precipitación media anual y también observamos en estos gráficos del inferior, de la parte inferior, que efectivamente en todos los meses se ha registrado, bueno, en los meses de lluvia, que es junio, julio, agosto, septiembre y octubre, se ha registrado las últimas décadas mayor precipitación que desde la climatología de 1950 y del 2022. Y bueno, pues eso es lo que tenemos de trabajo de investigación. Seguiremos trabajando en esta área para identificar cuáles son las razones de este aumento de la precipitación y también qué medidas se pueden tomar para administrar mejor el agua. Gracias. En este proyecto se hablará sobre la caracterización de amaranto y jarabe de agave para su aplicación en un snack simbiótico con menor índice glucémico.
El índice glucémico es una manera de clasificar los alimentos con carbohidratos de acuerdo con su respuesta glucémica, la cual es la rapidez con que un alimento eleva la glucosa en sangre. Este está relacionado con enfermedades como el síndrome metabólico, que se caracteriza por tener al menos 3 factores de riesgo, como niveles de glucosa en sangre elevados, presión alta, triglicéridos altos, colesterol HDL bajo y exceso de grasa corporal en la cintura. La prevalencia de esta enfermedad ha ido en aumento y en el año 2018 más de la mitad de la población lo padecía. Una alternativa para contrarrestar esto son los alimentos funcionales, que además de la nutrición básica proporcionan beneficios adicionales a la salud. El amaranto es un pseudocereal que se cultiva en diversas partes del mundo, incluyendo México. Este ha ganado popularidad por sus beneficios a la salud, como la reducción del colesterol o el control de la glucosa en sangre. Este es rico en nutrientes como carbohidratos, fibra, proteína, lípidos y micronutrientes. Por su parte, el jarabe de agave proviene de la hidrólisis de los fructanos provocada por calentar el aguamiel. Este se caracteriza por tener un índice glucémico de entre 10 y 19 y además se han hecho estudios donde se ha observado que tiene efectos positivos en la salud, como la disminución de glucosa en sangre o insulina también, comparada con sacarosa. Este proviene de la planta de agave, que en su mayoría se cultiva en México. Como objetivo del trabajo se tiene que caracterizar jarabe de agave salmiana y amaranto para conocer su composición nutrimental y aplicarlos en un snack funcional. Para tal efecto, el amaranto se obtuvo de manera comercial en un supermercado local y para el jarabe se adquirió aguamiel con productores locales, la cual fue procesada calentándola a fuego en estufa alrededor de 88 grados hasta obtener más de 70 grados Brix, lo que indicó la formación del jarabe. Se realizó la caracterización proximal que consistió en analizar el porcentaje de humedad, cenizas, grasas, fibra cruda, azúcares totales por el método de Antrona y proteína por el método de Kendall y por el método de Bradford, además de sólidos solubles totales y determinación del pH para el caso del jarabe de agave. Los resultados de la caracterización del amaranto se muestran en la tabla 1. En esta se observa que se obtuvieron valores similares a la literatura. Para el caso de la humedad es un valor bajo en comparación de los demás estudios, sin embargo, esto puede deberse a la forma del grano analizado, ya que el grano al ser reventado pues pierde humedad. La caracterización del jarabe de agave se muestra en la tabla 2 y se compara con los resultados obtenidos por otros autores y con las especificaciones de la NOM 003 de la Zagarpa relativa al jarabe de agave. Se observa que la humedad es ligeramente alta, esto es congruente con los grados Brix, ya que estos están ligeramente por debajo de la norma. Sin embargo, al compararse con resultados de otros autores, se observa que los valores están dentro del rango esperado, a excepción del pH, que fue de 8.92. Este incremento puede deberse a que el agua ya se adquirió precocida, lo que pudo ocasionar que la fermentación del líquido se diera en poco tiempo. Con esto, pues evita que se formen los ácidos orgánicos que le dan el pH característico al jarabe de agave. Con lo anterior, se puede concluir que se realizó la caracterización bromatológica de la materia prima exitosamente, obteniendo para el amaranto y el jarabe de agave resultados esperados de acuerdo con la literatura, lo que indica que estos son una materia prima viable para el desarrollo de alimentos funcionales. Y muchas gracias por su atención. Hola, muy buenos días. Yo soy Jacqueline Miroslava Díaz Gutiérrez de la carrera de Ingeniería en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. En esta ocasión yo les voy a presentar el tema de elaboración de kéfir de agua con jarabe de agave. El kéfir de agua es una bebida fermentada elaborada a partir de agua azucarada y unos nódulos llamados tíbicos. Estos contienen una mezcla simbiótica de bacterias beneficiosas y levaduras. Durante la fermentación de estos microorganismos consumen el azúcar y generan una bebida ligeramente carbonatada, rica en probióticos, vitaminas de grupo B y minerales. Esta bebida ofrece una alternativa fuente de probióticos sin lactosa, en especial para consumidores que eviten el consumo de productos lácteos, ya sea por salud o por algún régimen alimenticio. Este jarabe de agave es conocido por tener un índice glucémico más bajo que el azúcar refinado, lo que esto significa que eleva menos rápidamente los niveles de glucosa en sangre. Además contiene vitaminas A, B, B2, C y minerales como el hierro y fósforo, que son compuestos probióticos que favorecen la flora intestinal y pueden ayudar a problemas digestivos como gastritis o estreñimiento. En esta ocasión se ha evaluado la utilización de distintos sustratos como fuente de carbono para la elaboración de kéfir de agua. En esta exploración de sustratos alternativos se ha evaluado la utilización del jarabe de agave, obteniendo resultados favorecedores. Aquí tenemos dos imágenes que en el primero son los gránulos del kéfir del piloncillo y en el segundo son los gránulos del kéfir del jarabe de agave. En la metodología aquí lo dividimos en tres partes. En la primera es la caracterización de la materia prima. Aquí medimos lo que fue el pH, los grados Brix y los azúcares totales, para ver más que nada cómo se comportaban los búlgaros en tanto lo que fue en el sustrato del piloncillo y en el jarabe de agave. Después pasamos a hacer esta elaboración de la bebida fermentada.
Para esta elaboración de la bebida fermentada sobre el kefir de agua con jarabe de agave, hicimos el 10% del jarabe de agave con 100 mililitros de agua purificada. Después agregamos los búlgaros del kefir. En este caso agregamos 20 gramos. Después los vamos a pasar a esterilizar. Los pasamos a esterilizar durante 15 minutos. Después los dejamos reposar a una temperatura ambiente para ver cómo se comportaban estos búlgaros durante 24 horas. Al día siguiente los incubamos a dos temperaturas que fueron a 27 grados centígrados y a 37 grados centígrados. En la tercera es la caracterización de la bebida fermentada. Aquí igual hicimos mediciones como el pH, los grados Brix y los azúcares totales. Después de elaborar toda esta bebida fermentada, hicimos estas evaluaciones para ver cuál fue el crecimiento de estos búlgaros y cuál fue el comportamiento de también tanto del pH, de los grados Brix y de los azúcares totales. En los resultados podemos ver que tenemos 4 tablas. En las primeras 2 tenemos lo que fueron de los kefires, que tanto fue del jarabe de agave y del piloncillo. Aquí hubo más diferencias significativas sobre los azúcares totales, ya que los búlgaros, como dije al principio, les gusta mucho el piloncillo, por lo que el piloncillo contiene mucho azúcar. Y el jarabe de agave contiene azúcar, pero no tanto como el piloncillo, pero aún así hubo un crecimiento significativo. En la segunda tabla, en la tercera, que es en la caracterización del jarabe, tenemos aquí también fueron comparaciones tanto de los búlgaros en tanto el piloncillo como en el jarabe de agave. Aquí vimos igual comparaciones significativas de lo que fue en el pH y en los grados Brix. En conclusiones, podemos decir que los resultados obtenidos permiten concluir que este jarabe de agave como sustrato en la producción de kefir de agua representa una alternativa más eficiente, ya que en esta comparación con el sustrato tradicional, que es el piloncillo, se evidencia que es una mayor producción de ácido acético y una acidificación más pronunciada del medio. Dichos hallazgos indican que la naturaleza del sustrato carbonado empleado influye de manera significativa en la cinética de fermentación. Agradecemos el apoyo del Departamento de Investigación en Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila y al Grupo de Alimentos Funcionales y Nutrición perteneciente a dicho departamento mencionado anteriormente. Esto ha sido todo. Muchas gracias. El trabajo de investigación que les presento tiene como título Consecuencias de la alta temperatura ambiental y la baja humedad relativa en la temperatura corporal en caprinos en clima semiárido. Actualmente sufrimos las consecuencias negativas del cambio climático. Experimentamos lluvias intensas, inundaciones, sequías prolongadas, temperaturas ambientales altas, ciclones intensos, así como pérdida del hábitat de especies nativas. A nivel mundial, la producción animal de caprinos y ovinos se lleva a cabo en condiciones ambientales no adecuadas y los animales son altamente susceptibles a las altas temperaturas ambientales. El objetivo de la presente investigación fue medir la temperatura ambiental, la humedad relativa y la temperatura corporal en caprinos durante las 24 horas del día en los meses de marzo y abril. El presente estudio se llevó a cabo en Torreón, Coahuila, donde utilizamos 6 machos cabríos. A estos machos les medimos la temperatura ambiental, ¿sí?, la humedad relativa y la temperatura corporal. Las 3 mediciones se llevaron simultáneamente. Observamos que durante el día la temperatura
ambiental se va aumentando progresivamente al llegar a un nivel más alto aproximadamente a las 12, a las 2, 4 y 6 de la tarde. Y pasa lo contrario con la humedad relativa. A las mismas horas se registra la humedad relativa más baja y la temperatura corporal de los machos cabríos se mantiene alta prácticamente a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y es hasta las 8 de la noche cuando la temperatura corporal va descendiendo. Bueno, nuestras conclusiones son que la temperatura ambiental más alta se registró a las 4 de la tarde y a esa misma hora se registró el porcentaje más bajo de humedad relativa. En relación a la temperatura corporal, se registró la temperatura más alta a las 4 de la tarde, y 4, 5 y 6 de la tarde. Estos estudios se hicieron a finales de invierno y principios de primavera. Muchas gracias, con esto termino.